Cuando se nos habían agotado los víveres jugábamos a juegos que antes me parecían tontos, juegos tan infantiles a veces como la torre en guardia o al que se ría primero, pero ahora no habría yo renunciado a ellos por todo un imperio. La aurora de juventud que arrebolaba aún la cara de aquellas mozas y que a mí, a mis años, ya no me alcanzaba, lo iluminaba todo delante de ellas, y lo mismo que más insignificantes de su vida sobre un fondo de oro. Casi todos los rostros de las muchachas se confundían en aquel arrebol confuso de la aurora, del que aún no había surgido las verdaderas facciones. Sólo se veía un color delicioso, tras el cual era imposible discernir lo que habría de ser el perfil unos años más adelante. El de hoy no era definitivo y muy bien podría ocurrir que fuese un parecido momentáneo, con algún pariente difunto al que quiso la naturaleza dedicar esta cortesía conmemorativa. Llega tan presto el instante en que ya no queda más que esperar, cuando el cuerpo se concreta en una inmovilidad que no promete más sorpresas, cuando se pierde toda esperanza al ver, lo mismo que se ven hojas muertas en los árboles del estío, cómo se cae el pelo, cómo encanecen cabezas juveniles, y es tan corta esta mañana radiante que acaba uno por no gustar sino de las muchachitas muy jóvenes, en cuyos cuerpos aún está laborando la carne como preciosa pasta. No son más que una masa de materias dúctiles, trabajada a cada momento por la impresión pasajera que las domina. Parece que cada una de estas muchachas es sucesivamente una estatuilla de la alegría, de la seriedad juvenil, del mimo, del asombro, estatuilla modelada por una expresión franca, completa, pero fugitiva. Esa plasticidad presta suma variedad y encanto a las amables atenciones que con nosotros tiene una muchacha. Verdad es que también son indispensables en las mujeres y que una mujer a quien no gustamos o que no nos demuestra que la agradamos, enseguida se nos hace fastidiosamente monótona. Pero tales atenciones, cuando ya se tienen cierta edad, no se pintan con blandas fluctuaciones en el rostro, porque éste ya está endurecido para siempre por las luchas de la existencia y será eternamente militante o extático. Hay unos que, merced a la fuerza continua de esa obediencia que somete la esposa al esposo, parecen más que cara de mujer, gesto de soldado. Otro, trabajado por los sacrificios diarios que hizo una madre por sus hijos, es rostro de apóstol. Y alguno existe de mujer que, tras muchos años de trabajos y tempestades, se le puso cara de lobo de mar, y sólo por los vestidos se conoce su feminidad. Claro que las atenciones de una mujer querida esmaltan las delicias, las horas que a su lado pasamos, pero no es ella para nosotros sucesivas mujeres diferentes. Su alegría es una cosa externa, ajena a un rostro que no muda de expresión, pero la adolescencia es anterior a la solidificación completa, y de ahí que se sienta junto a las muchachas jóvenes esa frescura que inspira el espectáculo de formas en constante cambio, jugando en una inestable oposición que nos recuerda el perpetuo crear y recrear de los elementos primordiales de la naturaleza que en el mar contemplamos. Y no sólo sacrificaba yo una reunión mundana o un paseo con la señora de Villeparisis por el juego del hurón o de las adivinanzas con mis amigas. Saint-Loup me había mandado decir varias veces que puesto que yo no iba a verle a don Sier, tenía pedido una licencia de 24 horas que pasaría en Balbec conmigo, y yo siempre le escribía que no viniese, invocando el pretexto de que aquel día precisamente tenía que salir de Balbec para hacer una visita de cumplido con mi abuela, y sin duda debió de pensar de mí muy mal al saber por su tía qué visita era esa y qué personas eran las que yo tenía que acompañar en vez de mi abuela. Y, sin embargo, quizás no hacía yo del todo mal en sacrificar no sólo los placeres de la sociedad, sino los de la amistad, al gusto de pasar todo el día en ese jardín. Los seres que tienen la posibilidad de vivir para sí mismos, claro que estos seres son los artistas, y yo estaba convencido hacía mucho tiempo de que no lo sería nunca, tienen también el deber de vivir para sí mismos, y la amistad es una dispensa de ese deber, una abdicación personal. La conversación, el modo de expresión de la amistad, es una divagación superficial que no nos deja nada que ganar. Podemos estarnos hablando toda una vida sin hacer otra cosa que repetir indefinidamente la vacuidad de un minuto, mientras que el andar del pensamiento en el trabajo solitario de la creación artística se cumple en sentido de profundidad, en la dirección única que no nos está cerrada y por la que podemos adelantar, aunque con mucho trabajo, es cierto, para lograr una verdad.
Y la amistad no solo carece de virtualidad como la conversación, sino que además es funesta, porque la impresión de aburrimiento, es decir, de quedarse en la superficie de sí mismo en vez de continuar los viajes de exploración por dentro de las profundidades, que no puede por menos de sentir junto a un amigo cualquiera de nosotros que obedezca a una ley de desarrollo puramente interna, esa impresión de aburrimiento, digo, viene la amistad y nos convence para que la rectifiquemos cuando estamos solos, para que recordemos con emoción las palabras que nos dijo nuestro amigo, considerándolas como preciosos dones, cuando en realidad nosotros no somos al modo de fábrica arquitectónica a la que se puede añadir piedras desde afuera, sino árboles que sacan de su propia savia cada nuevo nudo de su tallo, cada capa superior de su follaje. Y yo me mentía a mí mismo, interrumpía mi crecimiento en el único sentido en que realmente podía crecer y ser feliz, siempre que me felicitaba de que me quisiera y admirara un ser tan bueno, tan inteligente, tan solicitado como Saint-Loup, siempre que adaptaba mi inteligencia no a mis propias impresiones tenebrosas, que era mi deber aclarar, sino a las palabras de mi amigo, porque repitiéndomelas, haciendo que me las repitiera ese otro yo que vive en nosotros y en el que descargamos con tanto gusto el peso de pensar, me forzaba por encontrar una belleza muy distinta de la que perseguía yo silenciosamente cuando estaba solo, pero que daría más mérito a Roberto, a mí mismo y a mi vida. En la vida que con tal amigo vivía, yo me veía delicadamente resguardado de la soledad, con noble deseo de sacrificarme por él, es decir, incapaz de realizarme a mí mismo. Pero, por el contrario, junto a aquellas muchachas, si bien el placer que yo gozaba era egoísta, por lo menos no se basaba en esa mentira que tiene la pretensión de hacernos creer que no estamos irremediablemente solos, mentira que nos impide reconocer que cuando estamos hablando con otros no somos nosotros los que hablamos, sino que entonces somos hechura de los extraños y no hechura de nuestro yo, tan diferente de ellos. Las palabras que nos decíamos las muchachas y yo no tenían interés, eran muy escasas, y yo las aislaba por mi parte con grandes silencios, cosa que no era obstáculo para que tuviera tanto deleite en oírlas como en mirarlas, en descubrir en la voz de cada una un cuadro de vivo color. Escuchaba encantado sus gorjeos. El amor sirve de ayuda para discernir y diferenciar. En un bosque el aficionado a pájaros distingue enseguida la manera de piar característica de cada pájaro y que el vulgo confunde. El aficionado a muchachas sabe que las voces humanas son aún más variadas, cada una tiene más notas que el más rico instrumento, y las agrupa en combinaciones tan inagotables como la infinita variedad de las personalidades. Cuando hablaba con alguna de mis amigas veía yo que el cuadro original y único de su individualidad era ingeniosamente dibujado y tiránicamente impuesto, tanto por las inflexiones de la voz como por las del rostro, y que había, pues, dos espectáculos que traducían cada uno en su plano la misma singular realidad. Indudablemente las líneas de la voz, como las del rostro, aún no se habían fijado definitivamente. La voz se mudaría, la cara habría de cambiar, lo mismo que los niños tienen una glándula cuya secreción les sirve de ayuda para digerir la leche de la madre, glándula que desaparece en las personas mayores. Así, estas chicas tenían en su gorjeo notas que ya no tienen las mujeres, y tocaban ese variadísimo instrumento con sus labios, muy aplicadas, entusiasmadas, con esos angelitos como esos angelitos de Bellini que son también atributo exclusivo de la juventud. Más adelante esas muchachas perderían el acento de entusiasta convicción que tanto encanto prestaba a las más sencillas cosas. Albertina, que con un tono de autoridad soltaba chistes escuchándolos admirativamente por las pequeñas hasta que un reír loco se apoderaba de ellas con la violencia irresistible de un estornudo. Andrea, que hablaba de sus trabajos escolares, aún más infantiles que sus juegos, con gravedad esencialmente pueril, y sus palabras detonaban como esas estrofas de los tiempos antiguos cuando la poesía, poco diferenciada todavía de la música, se declamaba en notas diferentes. A pesar de todo, la voz de estas muchachas acusaba ya claramente la manera que cada cual tenía de ver la vida, tan individual que sería demasiado generalizar el decir de ellas esta lo echa todo a broma, aquella va de afirmación en afirmación, es otra se queda en la duda expectativa. Nuestras facciones no son más que gestos convertidos por el hábito en definitivos.
La naturaleza, lo mismo que la catástrofe de Pompeya o una metamorfosis de ninfa, nos ha inmovilizado en un ademán habitual, y así nuestra entonación de voz contiene nuestra filosofía de la vida, aquello que la persona se dice de las cosas a cada instante. Indudablemente, esos rasgos no eran únicamente de esas muchachas, sino de sus padres. El individuo está metido en algo más general que él. Según eso, los padres dan algo más de ese gesto habitual que constituye las facciones y la voz, dan determinadas maneras de hablar, frases consagradas, que, tan inconscientes como una entonación y casi tan profundas, indican asimismo un modo de ver la vida. Claro que con las muchachas ocurre que sus padres no les transmiten algunas de estas expresiones hasta una determinada edad. Por lo general, cuando son ya mujeres, las guardan en reserva. Así, por ejemplo, cuando se hablaba de los cuadros de un amigo de Elzir, Andrea, que llevaba aún trenza, aún no podía utilizar la misma expresión que su madre y su hermana casada. Dicen que el hombre es encantador, pero ya llegaría, cuando llegase el permiso para ir al Palais Royal, y desde que había hecho la primera comunión, Albertina decía, como una amiga de su tía, eso me parecería atroz. Le habían legado también la costumbre de repetir lo que le decían para que pareciese que se interesaba y que quería formar juicio de las cosas. Si decían de un pintor que sus cuadros eran bonitos o que tenía una linda casa, Albertina exclamaba, «Ah, con que sus cuadros son bonitos, con que tiene una linda casa». Y más general aún que la herencia familiar era la sabrosa materia, impuesta por la provincia original, de la que ellas sacaban su voz y que mordían a veces con sus entonaciones. Cuando Andrea punteaba secamente una nota grave, no podía evitar que las cuerdas perigordinas de su instrumento vocal dieran un sonido cantarino, muy en armonía con la pureza meridional de sus facciones, y en Rosamunda la calidad de su cara y de su voz del norte respondían continuamente a los jugueteos de su propietaria con el acento peculiar de su provincia. Y yo notaba como un hermoso diálogo entre esa provincia y el temperamento de la muchacha que dictaba las inflexiones. Diálogo nada discorde. Nadie habría sido capaz de separar a la muchacha de su país natal. Ella sigue siendo él. Además, esa reacción de los materiales locales sobre el genio que los utiliza y al que presta nueva lozanía no contribuye a que la obra sea menos individual, y ya se trate de la labor de un arquitecto, de un ebanista, de un músico, sigue reflejando minuciosamente los sutilísimos rasgos de la personalidad del artista, aunque éste tenga que trabajar en la piedra molar de Senlis o en la piedra arenisca de Estrasburgo, aunque respete los nudos peculiares del fresno, o aunque haya tenido en cuenta, al escribir los límites y recursos, la sonoridad y las posibilidades de la flauta y del alto. Yo sentía todo esto, pero, sin embargo, hablábamos muy poco. Mientras que con la señora de Ville Parisís o con Roberto habría yo mostrado en mis palabras más alegría de la realmente sentida, porque cuando me separaba de ellos iba cansado. En cambio aquí, echado en medio de esas muchachas, la plenitud del sentimiento superaba con mucho la pobreza y escasez de nuestra palabra, y se desbordaba de entre los límites de mi inmovilidad y mi silencio, en oleadas de felicidad que iban a morir acariciadoras al pie de aquellas rosas tempranas. Para un convaleciente que se está todo el día descansando en un jardín o en un huerto, el olor de flores y frutos no impregna tan profundamente las mil pequeñeces que componen su diario ocio, como me empapaba a mí el alma aquel color y aquel aroma que mis miradas iban a buscar en esas muchachas y cuya suavidad acababa por incorporarse a mi ser. De análogo modo van las uvas azucarándose poco a poco al sol, y aquellos juegos tan sencillos, por virtud de su lenta continuidad, determinaron en mí, como en esas personas que no hacen más que estar echadas a la orilla del mar, respirando la sal marina y tostándose, un gran descanso, una sonrisa de beatitud, un deslumbramiento que me ganó la vista. De cuando en cuando, una amable atención de alguna chica despertaba en mí amplias vibraciones, que por un instante alejaban de mi ánimo el deseo de las demás muchachas. Un día Albertina dijo, ¿quién tiene un lápiz? Andrea dio el lápiz, Rosamunda el papel, y Albertina entonces, mirad, niñitas, cuidadito con querer ver lo que voy poniendo aquí. Y después de aplicarse mucho a hacer la letra clara, escribiendo encima de su rodilla, me dio el papel diciéndome, que no lo vean estas. Le desdoblé, había escrito, le quiero a usted mucho.
Pero, en vez de estar escribiendo tonterías, exclamó de pronto, muy impetuosa y grave, volviéndose hacia André y Rosamunda, más vale que os enseñe la carta de Giselia, que he recibido esta mañana. Estoy tonta, la tenía en el bolsillo, y es una cosa que nos puede ser muy útil. Giselia creyó conveniente mandar a su amiga para que ella se lo enseñara a las otras el ejercicio de composición literaria que había hecho en el examen. Albertina tenía miedo a los temas que solían dar, pero aquellos dos que le tocaron a Giselia para escoger eran aún más difíciles. El primero decía, Sófocles escribe desde los infiernos a Racine para consolarle del fracaso de Athalie, y el segundo, supóngase que después del estreno de Esther, Madame de Sévigné escribe a Madame Lafayette diciéndole cuánto sintió que no estuviese presente. Giselia, por cumplir mejor, cosa que debió de llegar al alma de los profesores, escogió el primero, que era el más difícil, y tan bien le desarrolló que la calificaron con 14 puntos y el tribunal la felicitó. Y hubiese obtenido la nota de muy bien, a no ser porque en el ejercicio de español estuvo pez. Albertina nos leyó inmediatamente la copia del ejercicio que le había dado Giselia, porque, como ella tenía que examinarse también, quería ver lo que opinaba Andrea, que sabía más que ninguna y podía dar buenos consejos. Hay que ver la suerte que ha tenido, dijo Albertina. Es un tema que le había hecho empollarse aquí su profesora de gramática. La carta de Sófocles a Racine, redactada por Giselia, comenzaba de esta manera. Mi querido amigo, perdóneme que le escriba sin haber tenido el gusto de conocerla personalmente, pero su nueva tragedia, Athalie, me demuestra que ha estudiado usted perfectamente mis modestas obras. No ha puesto usted versos en labios de los protagonistas o personajes principales del drama, pero sí los ha escrito usted y realmente deliciosos. Se lo digo sin ninguna lisonja, para los coros, que, según dicen, hacían muy bien en la tragedia griega, pero que en Francia son una verdadera novedad. Además, su talento de usted tan suelto y esmerado, tan delicioso, delicado y fino, llega aquí a un brío por el que le felicito. Athalie y Joad son dos personajes que no hubiese construido mejor su rival Cornell. Los caracteres son vitales, viriles, la intriga sencilla y sólida. Es esta tragedia que no gira sobre el tema del amor, y por esta novedad le doy mi sincera enhorabuena. Los preceptos más famosos no siempre son los que mayor verdad encierran. Le citaré como ejemplo. Pintadnos el amor con todas sus pasiones, con eso ganaréis todos los corazones. Y usted ha demostrado que el sentimiento religioso rebosante en los coros sabe conmover también. El público vulgar acaso esté desconcertado, pero los entendidos le hacen a usted justicia. Quiero pues darle mis enhorabuenas y a ellas añadir mi querido compañero, mi muy sentido afecto. Mientras estuvo leyendo, los ojos de Albertina echaban chispas. Es cosa de creer que lo ha copiado de alguna parte. Nunca me figuré a Giselia capaz de escribir un ejercicio así. Y esos versos que cita, ¿de dónde los habrá sacado? La admiración de Albertina cambió de objeto, pero aún creció, muy aplicada y hecha toda ojos, cuando Andrea, consultada por ser la mayor y más empollada, habló primero del ejercicio de Giselia con cierta ironía y luego con ligereza que apenas si disimulaba su verdadera seriedad, para acabar rehaciendo a su modo la misma carta. No está mal, dijo Albertina, pero yo en tu caso, si me tocara el mismo tema, cosa que puede ocurrir, porque lo dan mucho, no lo haría así. Mira cómo lo tomaría. En primer término, no me dejaría llevar por el entusiasmo como ha hecho Giselia. Escribiría una cuartilla aparte de mi plan. Primero, el planteamiento de la cuestión y la exposición del tema. Luego, las ideas generales que han de entrar en su desarrollo. Y por fin, la apreciación, el estilo y la conclusión. Así como se inspira una en un resumen, ya sabe dónde va. Ya en cuanto comienza la exposición del tema, o si prefieres decirlo así, Titina, puesto que se trata de una carta, en cuanto entra en materia, Giselia empieza a colarse. Al escribir a un hombre del siglo XVII, Sófocles no debía poner mi querido amigo. Claro, exclamó Albertina muy fogosa, debió de haber puesto mi querido Racine. Habría estado mucho mejor. No respondió Andrea en tono un poco burlón. Lo que debió poner es, señor mío, y lo mismo para acabar la carta. Debió de buscar una frase por el estilo de esta. Permitidme, señor, o a lo sumo, señor mío, que me tenga por muy servidor suyo. Además, Giselia dice que los coros de Athalie son una novedad, y se le olvida Esther y dos tragedias poco conocidas, pero que fueron analizadas este año por el catedrático, de modo que, con solo citarlas, como es su chifladura, le aprueban a una. Son de Juvier,
de Robert y Garnier y Le Mans de Montchestrien. Andrea, al citar estos dos títulos, no logró disimular enteramente una idea de benévola superioridad que se expresó en una sonrisa muy graciosa, por cierto. Albertina no pudo contenerse. Andrea, hija mía, eres aplastante. Escríbeme los títulos de esas dos obras. Figúrate tú, qué suerte si me tocara eso. Aunque fuera en el oral la citaba, y hacía un efecto bestial. Pero luego, siempre que Albertina preguntó a Andrea los nombres de las dos tragedias para apuntarlos, su sabia amiga decía que se le habían olvidado y nunca se acordaba. Además, prosiguió Andrea con tono de imperceptible desdén para aquellas compañeras tan infantiles, pero muy satisfecha por ganarse su admiración y dando más importancia de lo que aparentaba la explicación de cómo habría ella desarrollado el tema. Además, Sófocles en los infiernos debe estar bien enterado y por consiguiente saber que Atalía no se representó en público sino ante el rey Sol y algunos cortesanos privilegiados. Lo que dice Giselia de la estima de los entendidos está bien, pero pudo haberlo completado. A Sófocles, en su calidad de inmortal, se le pueden atribuir don profético, y así anunciaría que, a juicio de Voltaire, Athalie no sólo es la obra magistral de Racine, sino de todo el género humano. Albertina se bebía materialmente todas estas palabras, los ojos le echaban fuego, rechazó profundamente indignada la proposición que hizo Rosamunda de ponerse a jugar y, por último, dijo Andrea, con el mismo tono indiferente, desenvuelto y un poco burlón, pero muy convencida, si Giselia hubiera apuntado primero las ideas generales que tenía que desarrollar, quizás se le habría ocurrido hacer lo que yo hubiera hecho en su caso, mostrar la diferencia que existe entre la inspiración religiosa de los coros de Sófocles y de los de Racine, y hubiera puesto en boca de Sófocles la observación de que, aunque los coros de Racine están empapados del sentimiento religioso, como los de la tragedia griega, sin embargo no se trata de los mismos dioses. El de Joad nada tiene que ver con el de Sófocles, y claro, y ahí viene, naturalmente, después del final del desarrollo, la conclusión. No importa que las creencias sean diferentes, Sófocles tendría reparo en insistir en eso. Temeroso de herir las convicciones de Racine, insinúa a este respecto algunas palabras de sus maestros de Port Royal y se limita a felicitar a su émulo por lo elevado de su estro poético. Albertina, con la admiración y la atención sostenidas, le entró tal calor que estaba sudando a chorros. Andrea seguía con su flemática calma de dandy femenino. Tampoco estaría mal citar algunos juicios de críticos famosos, añadió antes de que empezáramos a jugar. Si eso me han dicho, respondió Albertina. En general, los más recomendables son Saint-Beuve y Merlet, ¿verdad? Sí, no estás descaminada, replicó Andrea. Merlet y Saint-Beuve no caerían mal, pero sobre todo hay que citar a Deltour y a Gas de Fussé. A pesar de las súplicas de Albertina, Andrea se negó a escribirle los nombres de estos dos críticos. A todo esto estaban pensando en la hojita de bloc-notes que me había pasado Albertina. Le quiere usted mucho. Y una hora después, mientras bajábamos por los caminos, demasiado a pico para mi gusto, que llevaban a Balbec, me decía yo que con ella tendría yo mi novela. El estado caracterizado por el conjunto de signos en que solemos reconocer que estamos enamorados, por ejemplo, las órdenes dadas al criado para que no me despertara en ningún caso, salvo en el de la visita de alguna de aquellas muchachas, las palpitaciones de corazón que me entraban cuando las estaba esperando, cualquiera que fuese la que había de venir, y mi cólera si no había encontrado un barbero que me afeitara y tenía que presentarme así delante de Albertina, Rosamunda y Andrea, ese estado, digo, que iba renaciendo alternativamente por una u otra de las muchachas, difería tanto de lo que llamamos amor como difiere la vida humana de la de los zoofitos, en los que la existencia o la individualidad, si es lícito decirlo, está repartida entre distintos organismos. Pero la historia natural nos enseña que semejante estado existe y nuestra propia vida, por poco entrada que esté ya, también nos afirma en la realidad de los estados que no sospechábamos antes y por los que tenemos que pasar para dejarlos atrás enseguida. Y así era para mí aquel estado de amor dividido simultáneamente entre varias muchachas, dividido, mejor dicho, indiviso, porque por lo general mi mayor delicia, lo que me parecía más distinto del resto del mundo y se me iba entrando en el corazón hasta el punto de que la esperanza de volverlo a ver al otro día se convirtió en la mayor alegría de mi vida, era el grupo de todas las muchachas, visto en el conjunto de aquellas tardes en los acantilados
mientras transcurría el oreado tiempo en aquella franja de hierba donde fueran a colocarse las figuras tan excitantes para mi imaginación de Albertina, Rosamunda y Andrea, y por eso aquel lugar me era tan precioso, sin poder decir por causa de cuál de ellas ni qué muchacha era la que más ganas tenía yo de querer. Al comienzo de unos amores, lo mismo que en su final, no nos sentimos exclusivamente apegados al objeto de ese amor, sino que el deseo de amar, de donde él nace, y más tarde el recuerdo que deja, vaga voluptuosamente por una zona de delicias intercambiables, muchas veces meras delicias de naturaleza, de golosina, de habitación, lo bastante armónicas entre sí para que el deseo no se sienta en ninguna de ellas como en tierra extraña. Además, como delante de las muchachas no sentía yo el hastío que determina la costumbre, cada vez que me encontraba en su presencia tenía la facultad de verlas, es decir, de sentir un profundo asombro. Indudablemente ese asombro se debe en parte a que tal persona nos presenta un nuevo aspecto de sí misma, pero también consiste en que la multiplicidad de aspectos de cada ser es muy grande, así como la riqueza de líneas de su rostro y cuerpo, líneas que difícilmente encontramos cuando ya no estamos al lado de la persona misma, en la sencillez arbitraria de nuestro recuerdo, como la memoria escoge una determinada particularidad que nos atrajo, la isla, la exagera, convirtiendo a una mujer que nos pareció alta en estudio en que aparece con desmesurada estatura, o a otra que se nos figuró rosada y rubia en una pura armonía en rosa y oro, y en el momento en que esa mujer vuelve a estar junto a nosotros, todas las demás cualidades olvidadas que hacían contrapeso a aquella nos asaltan en toda su complejidad confusa, rebajan la estatura, disuelven el color rosa y reemplazan aquello que vinimos a buscar exclusivamente por otros detalles que ahora recordamos haber visto la primera vez y no nos explicamos por qué no esperábamos verlos también ahora. Nuestro recuerdo nos guiaba, íbamos al encuentro de un pavón y dimos con una peonia, y ese inevitable asombro no es el único, porque hay otro al lado que proviene no ya de la diferencia entre la realidad y las estilizaciones del recuerdo, sino de la diferencia entre el ser que vimos la última vez y este que se nos aparece ahora con otra luz mostrándonos un nuevo aspecto. El rostro humano es realmente como el de un dios de la teogonía oriental, todo un racimo de caras yuxtapuestas en distintos planos y que no se ven al mismo tiempo. Pero en gran parte nuestro asombro se basa en que el ser nos presenta la misma cara. No sería menester un esfuerzo tan grande para volver a crear todo lo que nos fue ofrecido por algo que no somos nosotros, aunque sea el sabor de una fruta, que apenas recibimos la impresión bajamos insensiblemente por la cuesta del recuerdo, y sin darnos cuenta, al poco rato estamos ya muy lejos de lo que sentimos. De modo que cada nueva entrevista es una especie de reafirmación que vuelve a llevarnos a lo que habíamos visto bien, pero ya no nos acordábamos, porque eso que se llama recordar a un ser, en realidad es olvidarle, mientras que sepamos ver, en el momento en que se nos aparezca el rasgo olvidado le reconocemos, tenemos que rectificar la descarriada línea, y de ahí que en la perpetua y fecunda sorpresa por la que me eran tan saludables y suaves aquellos diarios encuentros con las muchachas a la orilla del mar, entrasen por partes iguales los descubrimientos y las reminiscencias. Añádase a eso la agitación despertada por la idea de lo que ellas eran para mí, nunca idéntica a lo que me había creído, por lo cual la esperanza de la próxima reunión nunca se parecía a la esperanza precedente, sino al recuerdo aún vibrante de la última entrevista, y así se comprenderá cómo cada paseo imponía a mis pensamientos un violento cambio de ruta, y no en aquella dirección que yo me trazara en la soledad de mi cuarto, con la cabeza muy descansada, y esa dirección se quedaba olvidada, suprimida, cuando volvía yo vibrando, como una colmena con todas las frases que me habían preocupado y que seguían resonando en mí. Todo ser destruye cuando dejamos de verle. Su aparición siguiente es una creación nueva, distinta de la inmediatamente anterior, y a veces distinta de todas las anteriores, porque dos es el número mínimo de variedad que reina en estas creaciones. Si nos acordamos de un mirar enérgico y una facha atrevida, inevitablemente la vez próxima nos chocará, es decir, veremos casi exclusivamente un lánguido perfil y una soñadora dulzura, cosas que pasamos por alto en el recuerdo precedente.
En la confrontación de nuestro recuerdo con la realidad nueva, esto es lo que habrá de marcar nuestra decepción o sorpresa, y se nos aparece como retoque de la realidad avisándonos de que nos habíamos acordado mal. Y a su vez este aspecto de rostro desdeñado la vez anterior y cabalmente por ello más seductor ahora, más real y rectificativo, se convertirá en materia de sueños y recuerdos, y lo que desearemos ver ahora será un perfil suave y lánguido, una expresión de dulce ensueño, pero la vez siguiente otra vez vendrá aquel elemento voluntarioso de mirar penetrante, de la nariz puntiaguda y los apretados labios a corregir la desviación existente entre nuestro deseo y el objeto a que creía corresponder. Claro que esa fidelidad a las impresiones primeras y puramente físicas que siempre volví a encontrar junto a mis amigas no se refería únicamente a sus facciones, puesto que ya se vio cuán sensible era yo a su voz, todavía más inquietante, porque la voz ni siquiera ofrece las superficies singulares y sensuales del rostro, sino que forma parte del inaccesible abismo que da el vértigo de los besos desesperanzados. Aquella voz suya, semejante al sonar único de un lindo instrumento en el que cada cual ponía toda su alma y que era exclusivamente suyo. A veces me asombraba yo al reconocer, tras pasajero olvido, la línea profunda de alguna de esas voces trazada por determinada inflexión. Tan es así que las rectificaciones que tenía yo que hacer a cada nuevo encuentro para volver a lo perfectamente justo, tan propias eran de un afinador o de un maestro de canto como de un dibujante. La armoniosa cohesión en la que iban a neutralizarse hacía algún tiempo por la resistencia que cada una oponía a la expansión de las demás, las diversas ondas sentimentales que en mí propagaban aquellas muchachas, se vio rota en favor de Albertina una tarde que estábamos jugando al juego del hurón y el anillo. Era en un bosquecillo situado junto al acantilado, colocado entre dos muchachas que no eran de mi cuadrilla, las habían llevado mis amigas porque aquella tarde teníamos que ser muchos. Miraba yo con envidia al muchacho que estaba al lado de Albertina, pensando que si yo estuviera en su puesto podría quizás tocar las manos de mi amiga en aquellos minutos inesperados, que acaso no habían de volver nunca y que tan lejos podían llevarme. Ya el solo contacto de las manos de Albertina, sin pensar en las consecuencias que pudiera traer, me parecía cosa deliciosa. Y no es porque no hubiese yo visto nunca manos más bonitas que las suyas. Sin salir del grupo de sus amigas, las manos de Andrea, delgadas y mucho más finas, tenían una especie de vida particular, dócil al mandato de la muchacha, pero independiente, y a veces estiraban aquellas manos delante de Andrea como magníficos lebreles, con actitudes de pereza o de profundos ensueños, con bruscos alargamientos de falange, todo lo cual había movido a Elsie a hacer varios estudios de esas manos. En uno de ellos se veía a Andrea con las manos puestas al calor del fuego, y parecían, con aquella luz tan diáfanamente doradas como dos hojas de otoño, pero las manos de Albertina eran más gruesas y por un momento cedían a la presión de la mano que las estrechaba, pero luego sabían resistir, dando una sensación muy particular. La presión de la mano de Albertina tenía una suavidad sensual muy en armonía con la coloración rosada, levemente malva de su tez. Con esa presión parecía que se entraba uno en la muchacha, en la profundidad de sus sentidos, lo mismo que la sonoridad de su risa, como indecente arrullo de paloma o ciertos gritos. Era una de esas mujeres a las que gusta tanto estrechar la mano que hasta uno reconocido a la civilización por haber hecho del shake hand un acto corriente entre muchachos y muchachas que se encuentran. Si las arbitrarias costumbres de la cortesía hubieran sustituido esta forma de saludo por otra, habría yo mirado todos los días las manos intangibles de Albertina con curiosidad tan ardiente por conocer su contacto como la que sentía por enterarme de a qué sabían sus mejillas. Pero en el placer de tener sus manos entre las mías un rato, si hubiese sido yo su vecino de juego, veía yo algo más que ese placer mismo. Qué de confidencias, cuántas declaraciones calladas, hasta aquí, por timidez, no hubiera yo podido confiar a ciertos apretones de mano. Qué fácil le hubiese sido a ella contestar del mismo modo, mostrándome que aceptaba. Qué complicidad, qué comienzo de voluptuosidades. Mi amor podía hacer más progresos en unos minutos pasados a su lado que en todo el tiempo que la conocía, y no podía estar de nervioso porque veía que esos momentos acabarían ya pronto, dejaríamos de jugar al anillo y entonces ya sería tarde.
Me dejé coger el anillo adrede y en medio del círculo hacía como que no veía pasar la sortija y le iba siguiendo atentamente con la vista, en espera de que llegara a manos del vecino de Albertina, la cual, riéndose a todo trapo y con la animación y alegría del juego, estaba de color de rosa. Precisamente nos hallamos en el bosque bonito, me dijo Andrea, señalando a los árboles que nos rodeaban, con una sonrisa de mirar que no era más que para mí y que parecía pasar por encima de los jugadores, como si nosotros dos fuésemos los únicos bastante inteligentes para desdoblarnos y poder decir a propósito del juego una cosa de carácter poético. Y llevó su delicadeza de espíritu hasta el punto de cantar, sin tener ganas, aquello de por aquí pasó, damitas, el hurón del bosque bonito, por aquí pasó el hurón, como esas personas que no pueden ir al Trianón sin dar una fiesta Luis XVI, o que se divierten en hacer cantar una canción en el ambiente mismo para el que fue escrita. Y sin duda habríame yo entristecido al no encontrar encanto ninguno en esa identificación propuesta por Andrea, caso de haber tenido la cabeza para pensar en eso. Pero mi pensamiento andaba por otras cosas. Todos los jugadores empezaban ya a asombrarse de mi estupidez al ver que no cogía la sortija. Miré a Albertina, tan guapa, tan indiferente, tan contenta. A Albertina que, sin preverlo, iba a ser mi vecina de juego cuando cogiera yo el anillo en las manos que era menester, gracias a una combinación que ella no sospechaba y que lo hubiese enfadado mucho. Con la fiebre del juego, el peinado de Albertina estaba medio deshecho y le caían por la cara unos mechones rizosos que, con su oscura sequedad, aún hacían resaltar mejor la rosada piel. Tiene usted las trenzas como Laura Dianti, como Leonor de Guyena y como aquella descendiente suya que tanto quiso Chateaubriand. Debía usted llevar siempre el pelo un poco caído, le dije yo al oído para poder acercarme a ella. De pronto la sortija pasó al vecino de Albertina, me lancé sobre él, le abrí brutalmente las manos y tuvo que ir a ponerse en medio del círculo mientras que yo ocupé su lugar junto a Albertina. Unos minutos antes envidiaba yo a aquel muchacho al ver que sus manos corriendo por la cinta se encontraban a cada momento con las de Albertina, pero ahora que me había tocado a mí su puesto, yo harto tímido para buscar ese contacto, harto emocionado para poder saborearlo, no sentí más que el golpeteo rápido y doloroso de mi corazón. Hubo un momento en que Albertina inclinó hacia mí su cara llena y rosada, con expresión de complicidad, haciendo como que tenía la sortija para engañar al hurón y que no mirara hacia el sitio por donde estaba pasando el anillo. Comprendí enseguida que las miradas de inteligencia que Albertina me dirigía eran argucia del juego, pero me emocionó mucho el ver pasar por sus ojos la imagen, puramente simulada por la necesidad del juego, de un secreto, de un acuerdo que no existía entre nosotros, pero que desde entonces me pareció posible y cosa divinamente grata. Cuando me exaltaba yo con esa idea sentí una ligera presión de la mano de Albertina en la mía y vi que me lanzaba una ojeada, procurando que nadie lo advirtiera. De repente todo un tropel de esperanzas, hasta entonces invisibles para mí, se cristalizaron. Se aprovechaba del juego para decirme que me quiere mucho, pensé yo, en el colmo de la alegría, pero caí inmediatamente de mi altura al oír que Albertina me decía rabiosa, pero cójala usted, hace una hora que se la estoy dando. La pena me atontó, solté la cinta y el que hacía de hurón vio la sortija y se lanzó sobre ella. Yo tuve que volverme al centro del círculo, desesperado, a mirar cómo seguía el juego en desenfrenada ronda alrededor mío, blanco de las burlas de todas las muchachas y puesto en el trance para contestarlas, de reírme yo también, cuando tan pocas ganas tenía, mientras que Albertina no paraba de decir, cuando uno no se fija, no se juega para hacer perder a los demás. Los días que se juega a esto no se le invita, Andrea, o no vengo yo. Andrea estaba muy por encima del juego, cantando su canción del bosque bonito, que por espíritu de imitación y sin convicción alguna continuaba Rosamunda, y con ánimo de desviar las censuras de Albertina me dijo, estamos a 2 pasos de esos Creniers que tantas ganas tiene usted de ver. Le voy a llevar allá por una sendita preciosa mientras estas locas hacen las niñas de 8 años. Como Andrea era muy buena conmigo, por el camino le fui diciendo a Albertina todo lo que me parecía más adecuado para que ésta me correspondiera. Andrea me contestó que ella también la quería mucho, que era encantadora, pero sin embargo mis elogios de su amiga parece que no le hicieron mucha gracia. De pronto, al ir por el caminito en hondonada, me paré, herido en el corazón por un recuerdo de niñez. Acababa de reconocer en las hojitas recortadas y brillantes que asomaban por un lado una mata de espino blanco, sin flores. Ay,
desde la pasada primavera. En torno mío flotaba una atmósfera de añejos meses de María, de tardes dominicales, de creencias y errores dados al olvido. Quería apoderarme de esa atmósfera. Me paré un segundo y Andrea, por encantadora adivinación, me dejó hablar un instante con las hojas del arbusto. Yo les pregunté por las flores, por aquellas flores de espino blanco que parecen alegres muchachillas, atolondradas, coquetas y piadosas. Ya hace mucho que se fueron esas señoritas, me decían las hojas, y quizás pensaban que yo, para ser tan amigo de ellas como aseguraba, no parecía muy bien enterado de sus costumbres. Gran amigo, sí, pero que no las había vuelto a ver hacía años a pesar de sus promesas. Y sin embargo, así como Gilberta fue mi primer amor de muchacha, ellas fueron mi amor primero por una flor. Sí, ya sé que se van allá a mediados de junio, respondí, pero me gusta ver el sitio en donde vivían aquí. Fueron a verme a mi cuarto en Combray una vez que estuve yo malo, las guiaba mi madre, y luego nos veíamos los sábados por la tarde en el mes de María, y las de aquí van también. Pues claro, hay mucho interés porque esas señoritas vayan a la iglesia de Saint-Denis-du-Désert, que es la parroquia más cercana. Entonces, para verlas, hasta mayo del año que viene, ¿no? Pero puedo estar seguro de que vendrán. Todos los años vienen. Lo que es que no sé si sabré dar con este sitio. Sí, ya lo creo. Esas señoritas son tan alegres que no dejan de reír más que para cantar cánticos, de manera que no tiene pérdida. Desde la entrada del sendero ya notará usted su olor. Volví con Andrea y seguí haciéndole elogios de Albertina. Yo estaba seguro de que se los repetiría a la interesada, dada la insistencia que yo ponía en ellos, y sin embargo nunca se lo dijo, que yo sepa, aunque Andrea era mucho más inteligente que Albertina para las cosas de sentimiento y más refinada en su bondad, tenía siempre alguna delicadeza, encontrar la mirada, la palabra o la acción que más ingeniosamente podían agradar, callarse una observación que pudiera ser penosa, sacrificar, sin que pareciera sacrificio, una hora de juego o hasta una reunión en un garden party por quedarse con un amigo o amiga preocupados, demostrándoles así que prefería su compañía a los placeres frívolos. Pero cuando se la conocía más pensaba uno de ella que era como esos heroicos cobardes que no quieren tener miedo y cuya bravura es de especial mérito, porque parecía que en el fondo de su carácter no había nada de la bondad que manifestaba a cada instante por distinción moral, por sensibilidad, por noble voluntad de ser buena amiga. Al oír las cosas encantadoras que me decía respecto a unas posibles relaciones entre Albertín y yo, cualquiera diría que iba a trabajar con todas sus fuerzas porque fuesen una realidad, cuando la verdad es que, por casualidad, que nunca puso de su parte ni lo más mínimo de lo que ella podía para unirse a Albertina, y no me atrevería yo a jurar que mi esfuerzo para lograr el amor de Albertina no haya tenido por efecto, ya que no el provocar maniobras secretas de Andrea para contrariar mis designios, por lo menos el despertar en ella una cólera muy bien oculta, eso sí, y contra la cual acaso ella luchaba por delicadeza. Albertino hubiese sido incapaz de los mil refinamientos de bondad que tenía Andrea, y, sin embargo, no estaba yo tan seguro de la bondad de la segunda como lo estuve luego de la bondad de Albertina. Se mostraba siempre Andrea cariñosamente indulgente con la exuberante frivolidad de Albertina, tenía para ésta palabras y sonrisas muy de amiga, y lo que es más, se portaba con ella como una amiga. Yo la he visto día por día darse más trabajo porque su amiga pobre se aprovechara de su lujo y por hacerla feliz sin tener el menor interés en ello, que el que se da un cortesano para captarse el favor real. Cuando delante de ella compadecían a Albertina por su pobreza, Andrea se ponía encantadoramente cariñosa, se le ocurrían palabras tristes y deliciosas, y por su amiga pobre se tomaba muchas más molestias que por una rica. Pero si alguien sugería que Albertina no era tan pobre como decían, una nube apenas discernible velaba la frente y el mirar de Andrea, que parecía ponerse de mal humor. Y si se llegaba a decir que a pesar de todo no lo sería tan difícil encontrar marido, Andrea contradecía tal afirmación calurosamente y repetía casi con rabia: no, es imposible que se case. Lo sé muy bien y bastante pena que me da. En lo que a mí se refería, era ella la única de las muchachas que no viniera a contarme alguna cosa desagradable que hubiesen dicho de mí, y si era yo el que lo contaba, hacía como que no lo creía o daba una explicación de la cosa que le quitaba su carácter ofensivo. El conjunto de estas cualidades es lo que se llama tacto,
y suele ser patrimonio de esas personas que cuando nos batimos nos dan la enhorabuena y añaden que no había motivo para haber ido al terreno, con objeto de ensalzar más aún el valor de que hemos dado prueba sin necesidad. Son todo lo contrario de esas gentes que en la misma circunstancia nos dicen ha debido de molestarle a usted mucho eso de batirse, pero claro, no iba usted a tragarse el insulto, no había otro remedio. Pero, como todo tiene su pro y su contra, si el placer o por lo menos la indiferencia de nuestros amigos en contarnos una cosa ofensiva que alguien dijo de nosotros demuestra que no se ponen en nuestro lugar en ese momento y que hunden el alfiler o el cuchillo como en una badana, el arte de ocultarnos siempre lo que puede sernos desagradable de las palabras ajenas o de la opinión que ellos formaron según esas palabras, puede indicar en la otra clase de amigos, en los amigos llenos de tacto, una fuerte dosis de disimulo. Pero no hay inconveniente ninguno en ellos. Sí, en efecto, no piensan mal, y si ese dicho los hiere como nos heriría a nosotros mismos, yo creo que esto es lo que pasaba con Andrea, aunque sin estar absolutamente seguro. Habíamos salido del bosquecillo y anduvimos por una red de caminitos solitarios que Andrea conocía muy bien. Ahí tiene usted, me dijo de pronto, esos famosos Creniers, y tiene usted suerte, precisamente, con el tiempo y la luz misma que en el cuadro de Elzir. Pero aún estaba yo harto triste por haber caído durante el juego del anillo de aquella cumbre de esperanzas, y no tuve todo el placer que yo me esperaba al distinguir de pronto allí, a mis pies, acurrucadas entre las rocas donde iban a resguardarse contra el calor aquellas diosas marinas que Elzir supo acechar y sorprender bajo un barniz sombrío tan bello como el de un Leonardo da Vinci, las sombras abrigadas y furtivas, ágiles y silenciosas, prontas a meterse debajo de una piedra o de un tronco en cuanto se moviera una oleada de luz y a volver en cuanto pasara la amenaza de aquel rayo junto a la roca o el alga bajo el sol que desmigajaba los acantilados y el descolorido océano de cuyo dormitar parecían ellas guardianas inmóviles y ligeras que asomaban a flor de agua su cuerpo pegajoso y el mirar atento de sus ojos oscuros. Fuimos en busca de las demás muchachas para emprender la vuelta. Yo ya sabía que estaba enamorado de Albertina, pero desgraciadamente no me preocupaba el decírselo a ella. Y es que desde mis tiempos de juego en los campos elíseos mi concepción del amor había cambiado mucho, aunque los seres a quienes se consagró mi amor sucesivamente eran casi idénticos. Por una parte, la confesión, la declaración de mi cariño a la mujer amada no me parecía ya una de las escenas capitales y necesarias del amor, ni éste en realidad exterior, sino tan solo un placer subjetivo, y me daba yo cuenta de que Albertina echaría más leña al fuego de ese placer cuanto menos enterada estuviese de su existencia. Durante la vuelta, la imagen de Albertina bañada en la luz que emanaba de las otras muchachas no fue la única que para mí había, pero, al igual que la luna, que de día no es más que una nubecilla blanca de forma más caracterizada y fija que las demás, y que recobra toda su potencia en cuanto la luz diurna se extingue, así cuando volví al hotel la imagen única de Albertina surgió de mi corazón y empezó a brillar. Ahora, de pronto, mi cuarto me parecía completamente nuevo. Claro que ya hacía mucho tiempo que no era el cuarto enemigo de la primera noche. El hombre va modificando incansablemente la morada que habita y, a medida que la costumbre nos dispensa de sentir, suprimimos los elementos nocivos de color, dimensión y olor que objetivaban nuestro malestar. Ya no era aquel cuarto, con bastante imperio aún sobre mi sensibilidad, aunque no para hacerme sufrir, sino para darme alegría, la tina donde iban a bañarse los días claros, haciendo rebrillar aquella especie de piscina hasta la mitad de su altura, con un azul empapado de luz, cubierto por momentos por una vela refleja y fugitiva, impalpable y blanca, cual emanación de calor, y el cuarto puramente estético de las tardes pictóricas era el cuarto donde había pasado yo tantos días que ahora ya no le veía, pero aquella tarde de nuevo volví a fijarme en él, más desde ese punto de vista egoísta propio del amor. Pensaba yo que el gran espejo y las elegantes librerías harían a Albertina muy buena impresión si alguna vez venía a verme, y en vez de un lugar de transición donde pasaba yo un momento antes de escapar a la playa o a River Bell, mi cuerpo tornaba a ser real y grato y se renovaba porque miraba y apreciaba yo cada uno de sus muebles con los ojos de Albertina. Unos días después de aquella tarde de juego salimos de paseo y anduvimos más de la cuenta, así que nos alegramos mucho de encontrar en Mainville dos cochecitos de dos asientos de los llamados Tourneau,
gracias a los cuales podríamos estar de vuelta en Balbec a la hora de cenar. Yo, impulsado por la gran vivacidad que ya había tomado mi amor a Albertina, propuse que vinieran conmigo en un coche a Andrea primero y a Rosamunda después. A Albertina no le dije nada, pero luego de haber invitado preferentemente a Andrea y a Rosamunda, convencí a todo el mundo, cual si fuese en contra de mi deseo, y por consideraciones secundarias de hora, de camino y de abrigos, de que lo más práctico era que viniese conmigo Albertina, y puse cara de resignado por ir en su compañía. Desgraciadamente el amor tiende a la asimilación completa de un ser y como nadie es comestible por la mera conversación, aunque Albertina estuvo sumamente amable durante la vuelta, cuando la dejé en su casa me quedé yo aún con más hambre de ella que al salir y no conté los momentos que habíamos pasado juntos más que como un preludio sin gran importancia intrínseca de los que vendrían después, y sin embargo tenía ese encanto primigenio que no se vuelve a encontrar nunca. Todavía no había pedido nada a Albertina. Podía imaginarse lo que yo deseaba, pero como no estaba segura, supondría que yo no aspiraba sino a relaciones sin ninguna finalidad precisa, en las que mi amiga vería esa deliciosa vaguedad tan rica en esperadas sorpresas que se llama lo novelesco. A la semana siguiente no busqué apenas a Albertina. Hice como que prefería a Andrea. Empieza el amor y querría uno seguir siendo para la amada ese ser desconocido del que ella se puede enamorar, pero al mismo tiempo se la necesita. Se siente la necesidad de llegar no tanto a su cuerpo como a su atención, a su corazón. Insinúa uno en una carta una pequeña maldad que obligue a la indiferente a pedirnos algún favor, y el amor, con arreglo a una técnica infalible, va apretando para nosotros con movimiento alterno ese engranaje que nos coge de tal manera que ya no podemos dejar de amar ni de ser amados. Consagraba yo a Andrea las horas en que las otras iban a alguna reunión a la que Andrea renunciaba con gusto por mí, pero a la que habría renunciado también sin ninguna gana por la elegancia moral, para que no se creyeran las otras, ni ella misma, que concedía valor a un placer relativamente mundano. Y me arreglé para quedarme todas las tardes con ella, no con ánimo de inspirar celos a Albertina, sino de ganar aún más en opinión suya, o al menos no perder, como habría ocurrido si le hubiese dicho que yo la quería a ella y no a Andrea. Tampoco decía la verdad a Andrea por miedo a que se lo contara a su amiga. Cuando hablaba yo a Andrea de Albertina afectaba gran frialdad, pero quizás se dejó ella engañar menos por mi indiferencia fingida que yo por su crueldad aparente hacia ella, como si se creyera que Albertina me era indiferente y deseara que llegase a haber entre nosotros una perfecta unión, cuando por el contrario lo probable era que ni creía en una cosa ni deseaba la otra. Mientras que le estaba yo diciendo que su amiga me preocupaba muy poco, tenía mi pensamiento puesto en la manera de entrar en relación con la señora de Bontemps, que estaba pasando una corta temporada cerca de Balbec y se llevaría a Albertina a estar con ella 3 días. Claro que yo no dejé transparentar mi deseo a Andrea, y le hablaba de la familia de Albertina sin dar a la cosa ninguna importancia. Las respuestas explícitas de Andrea parecía que no ponían mi sinceridad entera de juicio, pero, sin embargo, un día se le escapó esta frase: precisamente, hoy he visto a la tía de Albertina. Claro es que no me había dicho: he notado muy bien, por detrás de sus palabras de usted, lanzadas como el azar, que no piensa usted más que en hacer amistad con la tía de Albertina. Pero aquella palabra, precisamente, parecía responder a la presencia en el ánimo de Andrea de una idea semejante que consideraba más delicado ocultarme. Pertenecía esa palabra a la misma familia que algunas miradas y ademanes que, aunque no tengan una forma lógica y racional directamente elaborada para el que escucha, llegan a sus oídos con su verdadera significación, lo mismo que la palabra humana transformada en electricidad en el teléfono, vuelve a hacerse palabra para que la oigan. Con objeto de borrar el ánimo de Andrea la idea de que me preocupaba la señora de Bontemps. Ahora hablé de ella no sólo con indiferencia, sino malévolamente. Dije que en una ocasión me habían presentado a esa mujer tan loca, pero que tenía la esperanza de no tropezarme más con ella, y lo que buscaba por todos los medios era todo lo contrario. Pedí a Elsie, pero rogándole que no se lo dijera a nadie, que le hablara de mí y quisiera porque nos viésemos. Me prometió presentármela, aunque muy extrañado de mi deseo, porque él la tenía por una mujer despreciable, intrigante, y sin más interés que el de ser horriblemente interesada. Se me ocurrió que si veía a la señora de Bontemps,
Andrea se enteraría más o menos pronto, y juzgué preferible advertírselo. Las cosas de que más va uno huyendo son las más difíciles de evitar, le dije. No hay nada que me moleste tanto en este mundo como hablar con la señora de Bontemps, y sin embargo no podré escapar, porque Elsie me ha dicho que va a invitarme el mismo día que ella. No me extraña absolutamente nada, dijo Andrea con tono amargo, mientras que su mirar, dilatado y descompuesto por el descontento, se posaba en no sé qué cosa invisible. Estas palabras de Andrea no eran precisamente la expresión más ordenada de un pensamiento que hubiera podido resumirse así. Sé muy bien que está usted enamorado de Albertina y que revuelve Roma con Santiago por acercarse a su familia, pero eran los restos informes y reconstituibles de ese pensamiento que hice estallar yo contra la voluntad de Andrea, lo mismo que él precisamente. Esas palabras no tenían sentido más que en segundo grado, es decir, eran de esas que nos inspiran más que las afirmaciones directas estima o desconfianza por una persona y nos hacen incomodarnos con ella. Puesto que Andrea no me había creído cuando le decía yo que la familia de Albertina me era indiferente, es que pensaba que estaba enamorado de Albertina, y probablemente eso no la hacía muy feliz. Por lo general ella solía estar presente en mis entrevistas con su amiga, pero había días en que veía yo a Albertina sola, días que esperaba yo todo febril y que pasaban sin traerme nada decisivo, sin haber sido ese día capital, cuyo papel confiaba yo inmediatamente al siguiente día, que tampoco lo iba a cumplir, y así iban desmoronándose sucesivamente al modo de las olas aquellos pináculos sustituidos inmediatamente por otros iguales. Hacía poco más o menos un mes de aquella tarde de juego cuando me dijeron que Albertina se iría al otro día por la mañana a pasar 48 horas con su tía, y como tenía que tomar un tren que salía muy temprano, para no dar molestias en casa de las amigas con quienes vivía, iba a dormir aquella noche al Gran Hotel. Se lo dije a Andrea. No lo creo, me respondió con tono de descontento. Además, eso no le serviría a usted de nada, porque estoy segura de que Albertina no consentirá en verle a usted si va ella sola al hotel. No sería protocolar, añadió, empleando un adjetivo que le gustaba mucho desde poco tiempo atrás en el sentido de no corriente. Le digo eso porque sé cómo piensa Albertina. A mí no se me da nada que usted la vea o no. Me es completamente igual. En este momento se nos acercó Octavio, que no tuvo ningún inconveniente en contarnos cuántos tantos había hecho en el golf el día antes, y enseguida Albertina, que iba paseándose y jugando al diablo al mismo tiempo con esas monjas que andan y rezan su rosario a la par, gracias a ese juego, Albertina podía estar sola horas enteras sin aburrirse. Yo enseguida me fijé en el gracioso remate de su nariz, rasgo que había omitido estos días pasados cuando pensaba en la muchacha, al amparo de su negro pelo. La verticalidad de su frente se opuso, y no por vez primera, a la imagen indecisa que yo tenía de ella, mientras que su blancura hacía fuerte presa en sus miradas. Albertina surgía del polvo de los recuerdos e iba reconstruyéndose en mi presencia. El golf acostumbra a los entretenimientos solitarios, y el del diablo es seguramente uno de estos. Sin embargo, Albertina, después de haberse incorporado a nosotros, siguió jugando al mismo tiempo que nos hablaba, como una dama que recibe la visita de unas amigas y no por eso deja su labor de crochet. Parece, dijo a Octavio, que la señora de Villeparisis ha dirigido una reclamación a su padre de usted, y yo oí por detrás de esa palabra una de aquellas notas peculiares de Albertina, cada vez que me daba yo cuenta de que las había olvidado. Al propio tiempo recordaba que entre esas notas se veía la cara decidida y francesa de Albertina. Aun siendo yo ciego por aquellas notas, hubiese reconocido algunas de las cualidades de viveza un poco provincianas, tan bien como las revelaba el remate de su nariz. Las dos cosas eran equivalentes y hubieran podido suplirse mutuamente, y su voz, como esa que realizara, según dicen, el fototeléfono del porvenir, recortaba limpiamente en el sonido de la imagen visual. No sólo ha escrito a su padre de usted, ha escrito además al alcalde de Balbec para que no deje jugar al diablo en el paseo, porque le han dado un golpe en la cara. Sí, he oído algo de esa reclamación. Es ridículo. Con las pocas distracciones que hay aquí, Andrea no se mezclaba en la conversación. Ninguna de las muchachas, ni tampoco Octavio, conocían a la señora de Villeparisis. Yo no sé por qué ha armado todo ese lío esa señora, dijo por fin Andrea, porque a la señora de Cambremer, la vieja, le dieron también con un diablo en la cara y no se quejó.
Pues yo les explicaré a ustedes la diferencia, respondió gravemente Octavio al tiempo que encendía una cerilla. Eso es porque, según me parece a mí, la de Cambremer es una dama de gran mundo y la otra una arribista. Enseguida preguntó Albertina si iría al golf aquella tarde y se marchó. Andrea se fue también. Me quedé solo con Albertina. ¿Ha visto usted que ahora me peino como a usted le gusta? ¿Se ha fijado usted en el mechón de pelo? Todo el mundo se ríe y nadie sabe por qué lo hago. Mi tía también se reirá de mí, pero yo no le digo por qué lo llevo así. Estaba yo viendo de lado las mejillas de Albertina, que a veces parecían pálidas, pero estaban regadas por una sangre clara que las iluminaba y les prestaba ese brillo propio de algunas mañanas invernales en que las piedras, soleadas parcialmente, parecen granito rosa y están exhalando alegría. La que me inspiraban en ese instante las mejillas de Albertina era también muy viva, pero llevaba otro deseo que no el de pasear, el deseo del beso.